No puedo verlos y no me acuerdo si al levantar la mano suena esto. Así que el momento que digo ya alguna pregunta, me aprovechan en decírmelo. Muy bien. Comenzamos. Ahora sí de lleno. Choc. A ver. Ahora ustedes ya están en otro nivel. Un nivel un tanto más avanzado. Recuerden lo siguiente, cuando a ustedes les llega un paciente, cuando a ustedes les llega un paciente en emergencia, generalmente, ¿ya? Cuando a ustedes les llega un paciente, vamos a borrar todo, y ahora sí. Cuando a ustedes les llega generalmente un paciente de emergencia, ustedes lo que hacen es ver signos vitales, ¿de acuerdo? Los signos vitales más importantes que ustedes ven a un paciente cuando llega a emergencia, clásicamente es la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la presión arterial. Muy bien. Obviamente ven el estado consciente del paciente, pero vamos a estipular que el paciente está despierto. De los signos vitales todos son importantes. Valores normales, por favor, eso tienen que aprendérselo bien. De 12 a 20 respiraciones por minuto es la frecuencia respiratoria. La frecuencia cardíaca es de 60 a 100 latidos por minuto. Si por ahí le señalé de 70 a 100, de 70 a 90 es porque los libros lo estipulan así. Sin embargo, clínicamente se acepta de 60 a 100 latidos por minuto. ¿Cuánto es la presión arterial normal? La presión arterial basal, la que uno considera en estado normal, es de 120 sobre 80 milímetros de mercurio. Sin embargo, ustedes tienen que entender, y ojo con esto, que, y aquí vamos, ustedes tienen por favor comprender que existe una brecha entre la clínica y la teoría. Todo paciente que tenga una presión arterial menos de 130 sobre 85 milímetros de mercurio es considerado normal, por si acaso. Es considerado normal. Si el paciente presenta una presión arterial de 127 sobre 79, es una presión normal. Pero doctora, supuestamente 120 sobre 80, eso es teoría, teórico. Ustedes deben recordar que las presiones normales oscilan. Ahora, aquí viene algún dato muy importante y por favor presten atención, nuevamente. Un paciente llega a emergencia, un paciente está siendo evaluado desde el punto de vista ocupacional. Es un paciente que está siendo evaluado para su trabajo. Clásicamente una mujer. Lo pongo como ejemplo, ¿por qué? Porque muchas mujeres tienen una presión de 95, tienen una presión de 90. No sé si aquí uno de ustedes lo tendrá. ¿De acuerdo? Una presión de 90, una presión de 95. Entonces, frente a estas presiones 95, 90, entonces esas presiones son normales, son sus presiones basales. Sus presiones basales, sus presiones normales. ¿Eso qué quiere decir? Mucho cuidado cuando tomen la presión arterial, clásicamente en una mujer joven y su presión sea 95-100. No vayan a pensar que está hipotensa, no vayan a pensar que su presión está muy baja. Puede ser su presión basal. Entonces, ustedes que me digan, es hipertenso, la hipertensión se habla cuando la presión arterial, la hipertensión arterial es mayor o igual a 140 sobre 90. Por debajo de eso se considera una presión arterial, ahorita vamos a tomarla como normal, ahorita. Doctor, ¿cuándo hablamos de hipotensión arterial? Ahí viene el problema. Depende mucho del estado basal. ¿Cuándo se habla de hipotensión? No hay datos esclarecidos ni evidencia que te diga de cuándo estamos hablando. Lo máximo que se dice y se acepta es cuando la presión arterial está por debajo de 40 milímetros de mercurio de la basal. Muy bien, de la basal. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Doctor,
A ver, 80, vamos por partes. Ya, a ver, regresamos un ratito a la batería principal. Dígame. Sí, le estaba preguntando, doctor, por ejemplo, las presiones de 80-40 podrían considerarse presiones bajas. Ya, Depende de la basal. Usted nos dice, por ejemplo, si claro. tenía 120, 70 o 70, ¿no? 70, 80 y maneje, pues, estamos hablando de la sistólica, diastólica con respecto a los 40 o de ambas. Es No, decir, por ejemplo, 40 sistólica, sobre todo va con la sistólica. Generalmente todos los datos de 40 y todo van con la sistólica. Porque la diastólica generalmente, diastólica baja, no es que tenga tanto sintomatología. Por el momento les digo eso. Así que vamos con la sistólica. Ok, entonces si tenía una basal de 120-80, estaríamos hablando de 80-70, 80-50, Claro, ya estaríamos hablando de claro, presión. así es, así es. Ahora, aquí viene un punto clave que ahora les voy a decir en un momento como para identificar a un paciente hipotenso. ¿Algo más, Inés? No, ya está claro, gracias. Perfecto. ¿Alguien más iba a preguntar? Sí, doctor, una consulta. Dime, Ricardo. Doctor. Una consulta. Yo vivo con mi abuelito que tiene 96 años y él va a sus rutinas a su cardiólogo y mayormente su cardiólogo me dice que su presión para él su normal es de 140, 90. ¿Y en qué momento digo, como estamos acá, hipertensión mayor a 140? O sea, estamos hablando de un paciente normal. Claro, un paciente normal. Un paciente normal. Ahora, se habla de hipertenso cuando tiene más de 140/90. Es hipertenso más de 140/90. Eso se habla. Por decir, y en pacientes que tengan problemas que el cardiólogo me diga que es normal, para él es 140 o un poco más. Ya. Cuando lleguemos, Ricardo, ya te entendí exactamente tu pregunta. Cuando nosotros lleguemos a hipertensión, vamos a andar un poco con el tema del diagnóstico. En ancianos existe cierto tratamiento especial, digamos, o cierto esclarecimiento diagnóstico especial en algunos ancianos con edades mayores de 80 años. En algunos. ¿De acuerdo? Entonces, esperemos ahí para poder hablar de ancianos, ¿no? De ancianos hipertensos, o permisible en este caso. ¿De acuerdo, Ricardo? Pero muy buena pregunta. Muy bien. Ok, doctor. Gracias. ¿Alguien más? Creo que alguien más quería preguntar. Sí, doctor, una consulta. Usted habló que como de 40 como sistólica, o sea, se refiere a que podría haber podría haber que sea un 40-20, algo así, en algún paciente alguna vez. No. Me refiero a que de la basal le disminuyes 40 puntos. O sea, que si su basal era 120, hablaríamos de hipotensión cuando esté por debajo de ese paciente de 80. ¿Me entiendes? O sea, se refiere en la sistólica, entonces sería ya menos 40 de la sistólica, o sea, de la sistólica basal. Así es. Muy bien, así es. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, o sea, quiere decir que la sistólica es la de abajo, ¿verdad? Primero es... No, la presión arterial es, a ver, un momento, ya, eso, buena pregunta, sin embargo, recuerden que algo de cosas, el tema de fisiología hay que repasar. Recuerden que la presión es presión arterial sistólica sobre presión arterial diastólica. La clásica sistólica es 120 y la diastólica es 80. ¿Ok? Esos son los valores que uno normalmente ve. Muy bien. Ya. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué les estoy entrando incluso algunas dudas, incluso llegando a debate? Porque hay alguien que dice, sufro de presión baja. Ya, eso de sufrir la presión baja no es que exista realmente. O sea, ¿cómo sabes que sufres de presión baja? Porque se me helada el cuerpo, porque se me pone helado el cuerpo, se me pone helado las manos. Eso no es un signo de presión baja. Necesariamente, eso puede ser otra cosa. Entonces, a lo que quiero llegar es que ustedes ya hablen con propiedad. Si ustedes quieren hablar de un paciente hipotenso, ojo, y escúchenme bien, si solamente quieren hablar de un paciente hipotenso en base a su presión arterial, tiene que ser al menos 40 puntos menos de su basal. Y eso que ustedes puedan ver en la práctica clínica es muy difícil. ¿Por qué?
Porque para que puedan diagnosticar a un paciente netamente de hipotensión en base a su presión arterial, tendrían que saber cuánto tenía de basal. Y eso es raro. Yo les pregunto a ustedes ahorita, y no me contesten por si acaso, pero yo sí les pregunto, ¿cuánto es su presión arterial basal ahorita? Dudo que quizá algunos sepan, pero otros probablemente no. O sea, no es común. Entonces, ahí viene la pregunta. ¿Ustedes diagnosticarían a un paciente de hipotenso llegando a emergencia? Muy difícil. En base solo a la presión arterial, muy difícil. Doctor, tiene 80 sobre, como dijo Inés, 80 sobre 50. Puede ser su basal. ¿Y qué pasa si tiene 80 sobre 50 y el paciente está tranquilo? ¿Qué pasa si está tranquilo? ¿Qué vas a poner en diagnóstico? Hipotensión arterial. Eso no se coloca. Entonces, doctor, ¿cómo nosotros en emergencia vemos la hipotensión? Ahora, cuando ustedes van a calificar a un paciente hipotenso, ahí me hablan ustedes. Tienen que ver signos y síntomas. Signos y síntomas de un paciente. Los signos y los síntomas de un paciente que acompañen a una presión baja son los que realmente nos va a importar. Y ahorita van a entender a qué quiero llegar. ¿Qué cosas, por si acaso, qué cosas son signos? Todo lo que tú ves en el paciente. ¿Y qué cosas son síntomas? Todo lo que él te dice que tiene. ¿De acuerdo? La palidez. Generalmente el paciente no se da cuenta. Entonces, la palidez generalmente es un signo, porque tú lo ves. El paciente no te dice, doctor, me siento pálido. Es un poco raro decir eso. Cuando el paciente te dice, me siento X cosa, eso es un síntoma. Y cuando el paciente tú lo miras, eso es un signo. Doctor, ¿puede existir un signo y un síntoma al mismo tiempo? Sí, por ejemplo, el dolor. El dolor tú lo puedes ver mediante cierta manifestación. Paciente encorvado, paciente con una expresión dolorosa, y aparte que él te dice que tiene dolor, por si acaso. Pero generalmente, y recuerden, no se olviden, por favor, porque ustedes a partir de ahora les van a hablar demasiado de signos y síntomas. Signos es lo que tú ves, síntoma es lo que sientes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tú generalmente ves a un paciente llegando a emergencia que te debe preocupar cuando su patología se relaciona con presiones arteriales bajas? Ves palidez, generalmente, ¿ok? Ves, por ejemplo, mucosas secas, ¿de acuerdo? ¿Ok? Piel pálida, mucosas secas, puedes verlo incluso confuso, incluso puedes verlo desmayado. ¿Qué quiere decir eso? Estos signos y síntomas acompañados, ¿ok?, de una presión arterial baja. Esto es lo que realmente a mí me interesa de un paciente, no solamente su presión arterial baja. Si yo solo veo la presión arterial baja y el paciente está tranquilo, muy difícil que pueda hacer algo. Porque ¿qué le voy a hacer? En el sentido de que lo voy a tratar solo porque la presión está un poco baja. Está tranquilo. Pero si yo lo veo, ojo, 90 sobre 60, veo 100 sobre, a ver, si quieren 100 sobre 60, ya. Y el paciente está pálido, con mucosas secas, está confuso, ¿ok? Voy a decir, oh no, pero la presión está en 100, está alrededor de lo normal. No, ustedes tienen que entender que frente a este caso, el paciente ya está teniendo signos y síntomas asociados a una presión arterial baja. Y ahí viene un ejemplo. Paciente anciano, ojo, paciente anciano que llega a emergencia, pálido, deshidratado, confuso, ¿ok? Confuso, con una presión arterial de 120 sobre 80, ojo,
El paciente tiene todos los síntomas que les he dicho. No ha orinado en 2 días, recién lo traen en emergencia, los nietos, pálido, mucosas secas, confuso, presión arterial en 120/80. Error que cometen generalmente algunos médicos, sobre todo jóvenes que aún les falta experiencia. Ignoramos la presión, tiene otra cosa. Vamos a buscar otra cosa. Hay que preguntar. Porque si estoy con estos signos y síntomas, ¿qué más? Ya, otro signo más, taquicárdico, con la frecuencia respiratoria aumentada, no tiene fiebre, un poco complicado que es infección, y yo le pregunto al nieto, disculpe, ¿tu abuelo es hipertenso? Sí, doctor, mi abuelo es hipertenso, pero nunca toma las pastillas para la hipertensión. Entonces, ¿cuánto ustedes creen que va a ser su presión basal de este paciente? Imagínense, 160, puede ser, sobre 110. ¿Qué pasa si esa es su presión basal? 160 sobre 110. Esa es su presión basal. ¿Para qué le di la ley de los 40 puntos? Porque justamente esos 40 puntos menos ya lo llevaron a 120 sobre 80. Recuerden que esos 40 puntos son de la sistólica. De 160 a 120. El paciente está en un estado, o se encuentra en un estado de hipotensión. Pero obviamente no es clásico uno cuando lo ve porque la presión está en 120, que teóricamente está normal. Por eso, ¿qué cosa quiero decirles? ¿Cuál es la moraleja de esto? No se guíen solo de la presión arterial. Miren signos y síntomas porque cuando se trata de presiones arteriales bajas, son muy engañosas en la práctica clínica. Puedes encontrar pacientes con presiones arteriales en 80, está tranquilo. Esté tranquilo, no hay más que hacer por el momento. Pero si está en 110, está en 100, está en 90, taquicárdico, con frecuencia respiratoria aumentada, pálido, mucosas secas, confuso, ¿ok? Con presión arterial y la presión arterial está ligeramente baja o no está baja, pregunten, porque puede estar presentando un estado de hipotensión arterial. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? A ver, vamos despacio. El primero que dijo doctor, después creo que después fue Doctor, Ricardo, dime. Con respecto a los 40 menos de 120 sobre 80, en la regla de los 40 a 160, ¿podría por favor volver a explicar esa parte? Y también tengo una confusión con el tema de la presión arterial basal, porque no sé por qué, pero estoy un poco confundido con el tema de cuando dice la presión arterial basal. Ya. No sé si podría, por favor. Sí, por supuesto. A ver, vamos por este paso. ¿Qué es la presión arterial basal? La presión arterial basal es la presión con la que maneja tu paciente. Presión arterial basal. Es la presión arterial de tu paciente, es la que tiene. Por ejemplo, mi presión arterial, la mía basal, oscila entre los 115 y los 125. El mío. ¿Entre cuánto? Entre 70 y 80. El mío. Yo. ¿Ok? O sea, para que a mí me hablen de hipotensión arterial, al menos tendrías que reducirme 40 puntos de esto, teóricamente. ¿De acuerdo? Ya, esa es la presión arterial basal. Y los 40 puntos es una regla teórica que dice que para que tú le digas a un paciente que está hipotenso, tienes que haber disminuido al menos de su presión basal 40 puntos. La sistólica. ¿Ok? No sé si ahí quedó claro. Doctor, ¿y cómo podríamos averiguar cuál es su presión arterial basal? O sea, le medimos la presión al paciente y le preguntamos si usualmente siempre tiene esa misma presión, porque lo normal... Difícil. Lastimosamente, saber la presión arterial de un paciente es muy difícil, porque para eso tienes que hacerle un mapeo, y tú no vas a hacerle mapeo a un paciente sano.
¿Me entiendes? Entonces, Doctor, entonces, para poder hacer la presión arterial basal, nosotros sabemos que es 120 sobre 80 más o menos el rango de presión arterial, el nivel de presión arterial de milímetro de mercurio, pero ¿cómo sabemos cuándo es su presión arterial del paciente? Su presión basal. A ver, para saberlo, a ver, lo que tú haces generalmente, ¿y dónde es generalmente donde se sacan más presiones basales? En ocupacional. Cuando un trabajador sano va a ser aparentemente sano, va a ser evaluado. Lo malo es que para tú sacar condiciones perfectas de saber cuánto es su presión arterial que realmente maneja, tiene que ser en condiciones óptimas. Y las condiciones óptimas generalmente es en la vida diaria. Y eso generalmente se hace con una prueba llamada MAPA. El MAPA es una prueba que consiste en colocarle un aparato al paciente en el brazo durante todo un día, donde le mide varias veces la presión arterial durante el día. Se saca un promedio y se ve cuánto es su basal. Ahora, que tú le quieras preguntar a un paciente cuánto es su presión arterial basal, es muy complicado que ese paciente te lo pueda decir. Es muy complicado, porque generalmente los pacientes no saben cuánto es su presión arterial basal, no saben. Y no los... Ahora, si tú me dices, doctor, pero si yo voy y le pregunto cuánto es tu presión, ya, mi presión siempre es 120, ya, ahí vino terror. Ustedes cuando vayan a medir la presión arterial, a ustedes cuando algún día midan la presión arterial, al menos que estén, cosa que ni siquiera deberían hacerlo, pero estén apurados, nunca pongan que la presión arterial de un paciente es 120 sobre 80. Nunca hagan eso, porque realmente un paciente nunca lo tiene. Las presiones de los pacientes son 112 sobre 71, 113, 116 sobre 72, así. No es 120 sobre 80. O sea, si ustedes ven que un interno, sobre todo a veces interno, ustedes ven que alguien ha tomado la presión arterial a un paciente y pone 120 sobre 80, esa persona no le ha tomado de verdad la presión. Porque no es realmente tan posible, si quieren verlo así, que un paciente realmente tenga esas presiones tan perfectas. Las presiones oscilan. Incluso por eso les digo, se habla de hipertensión cuando estás por arriba de 140. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Doctor, disculpe, quería hacer una pregunta. Dime. Si encontramos pacientes con 160, 165, 170 y no encontramos signos y síntomas, ¿se considera su presión normal? Como también paciente viceversa, ¿no? No. La hipertensión son presiones por arriba de 140. Presiones por arriba de 140. Así, no, 140 de sistólica o 90 de diastólica. Hipertenso. Así el paciente no tenga signos y síntomas, porque la hipertensión arterial generalmente y casi siempre no tiene signos y síntomas. Ok, doctor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Profesor, buenas. Dime. Y, profesor, ¿en dónde entra a tallar lo que es la presión arterial media? No sé si también está relacionado, ¿no? Ya, muy bien. La presión arterial media es una suma, un promedio de la presión arterial sistólica y diastólica, y generalmente sirve para saber cómo está la perfusión de los tejidos. O sea, qué tanto se está perfundiendo la presión de los tejidos. Si yo les pregunto algo, ¿para qué sirve la presión arterial? Realmente la presión arterial no es mala. O sea, nada es malo, al menos que sea en exceso, nada es malo. La presión arterial es la fuerza que permite que que la sangre recorra los vasos sanguíneos. Lo que sucede es que cuando la sangre golpea estos vasos genera una fuerza. Recuerden que esto de acá es la superficie y toda fuerza que golpea la superficie lo hace con una determinada presión. Generalmente en el periodo de sístole lo hace con una fuerza de 120. Mientras que en diástole lo hace con una fuerza de 80. Por eso que clásicamente es 120 sobre 80. Quiero que repasen por favor cardio. Vamos a volver a ver esto cuando agarremos la sección de cardio, pero necesito por favor
que esto lo repase. Si tienen dudas, me preguntan después, ¿ok? Porque ya no estaríamos repasando nuevamente fisio. No tiene mucha lógica repasar fisio. Muy bien. Ok. ¿Alguna pregunta? Ya. Miren, ¿por qué los he querido confundir un poco con esto? Porque generalmente algunos de ustedes deben estar un poco confundidos. Porque, por favor, ustedes ya no pueden estar a partir de ahora diciendo los temas de que la presión arterial sistólica o la presión arterial diastólica, la presión arterial diastólica o la presión arterial sistólica, ¿ok? Primero tienen que saber las diferencias. Y segundo, no me pueden hablar de los pacientes hipotensos. Si una persona te dice, sufro de presión baja, tú obviamente no le vas a decir que está completamente equivocado porque la persona tiene esa creencia. Pero tú como médico no me pueden poner como diagnóstico hipotensión arterial. La hipotensión arterial no es un diagnóstico. No es un diagnóstico, es un nombre. Pero no existe como diagnóstico hipotenso. Porque para empezar tendrías que asegurarme que el paciente tiene realmente hipotensión. Y para eso tiene que estar con muchos puntos debajo de su basal. ¿Cómo sabes su basal? Se ha visto en notas en emergencia hablar de paciente que llega hipotenso. Oye, ¿y tú cómo sabes? Diagnóstico en emergencia, hipotensión arterial. Eso es un fatal error. Entonces, doctor, dígame, si viene un paciente con presiones bajas, entonces, ¿qué le pongo? Ahí viene todo el concepto de shock. Cuando ustedes tengan un paciente cuya enfermedad que esté presentando se ha manifestado finalmente con signos y síntomas de hipotensión signos y síntomas de hipotensión ¿ok? Eso es shock. Eso es shock. Muy bien, eso es shock. Ahora vamos a hablar de shock. Muy bien, vamos a hablar de shock. A ver. Paciente con shock. Shock es lo mismo que decir choque. ¿Ok? El shock o choque miren, el concepto de shock o choque es un estado de hipoperfusión. Es un estado de hipoperfusión tisular. Doctor, total, ¿usted no nos ha dicho que es hipotensión? No. El shock, el concepto de shock que ustedes tienen que llevar toda su vida es un estado de hipoperfusión tisular. ¿Qué es perfundir? Llevar oxígeno y nutrientes a los tejidos. Estos estados de hipoperfusión tisular. Eso es shock. La pregunta es, clásicamente, ¿cómo llegan los pacientes chocados a emergencia? Piel sudosa. Ya, pero llegan hipotensos. ¿Pero por qué hablas de hipotensión? Porque sus presiones son muy bajas y adicionalmente tienen signos y síntomas. Signos y síntomas. Piel sudorosa, pálido, taquicárdico, etc. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, doctor, solamente para reafirmar lo que dijo, es cuando hablamos para decir que un paciente es hipotenso, tendríamos que basarnos
en los signos y los síntomas, que ver el paciente pálido, con taquicardia, Así es. con mucosas irritadas, que esté confuso y agregado a eso, la presión arterial que esté disminuida, o sea, Que que esté esté baja. baja, pero te vas a dar cuenta, ¿sabes qué va a ser lo curioso acá? Que llegan así, ya, pálido, sudoroso, taquicárdico, taquipnia, que significa frecuencia respiratoria aumentada, perfecto, todo ok, todo bien, y adicionalmente presión de 90/60. Ya, tú ves eso y automáticamente el interno que sabe, que ha leído, el paciente está chocado. El paciente está chocado. Ya, ok. Pero viene otro paciente, pálido, sudoroso, taquicárdico, taquineico, y la presión está en 100/70. El paciente tipo, está en shock, está chocado. Viene otro, lo mismo, 70/60, está en shock. Se dan cuenta que la presión, es cierto, de alguna manera me ayuda, pero en todos lo que mandó finalmente fueron los signos y los síntomas. ¿Se dan cuenta? Todo lo que mandó finalmente fueron los signos y los síntomas. No fue realmente la presión exacta con un valor. Signos y síntomas. Ahora, aquí viene el otro punto. Ustedes no cometan el error de decirme choque es hipotensión. Choque es un estado de hipoperfusión tisular que generalmente se manifiesta clínicamente como hipotensión. Pero ahora, ¿qué pasa? Nuevamente, paciente anciano, o bueno, paciente, ya, cualquier edad, ya. Paciente de 55 años, gordito, diabético, pálido, sudoroso, taquicárdico, taquineico, no orina hace 2 días. Ahorita vamos a ver por qué los síntomas y síntomas, ese es el chiste de la fisiopatología por si acaso. Y presión en 115/70. Cuando ese caso lo van a ver, y cuando ustedes ven eso, créanme que la mayoría de internos o residentes vuelan. Porque no entiendo por qué está así. Si su presión está normal, dicen. Por eso, desde un comienzo, les estoy tratando de meter ya la información que para hablar de hipotensión, ¿ok? No estamos con un valor exacto de presión alta. De presión baja, perdón. De presión baja. Perdón, creo que alguien está entrando ahí. ¿Ok? Si viene un paciente, no, ya, mejor dicho, si te dicen, defíneme shock, hipotensión, muerto. Porque yo le pregunto, ¿y qué es hipotensión? A una presión arterial baja. ¿Y a partir de qué valor? Ahí se quedan callados. O te inventan 90, 80, 170. Y tú le dices, a ver, muéstrame la literatura. Muéstrame el libro donde diga que hipotensión es a partir de este valor. No hay. ¿Qué es shock? Estado de hipoperfusión tisular. El estado en la cual tú no puedes perfundir, alimentar adecuadamente con nutrientes y oxígeno al tejido. Si tú no puedes alimentar con oxígeno al tejido, recuerden que la glucosa entra al tejido para pasar por eso de glicólisis. ¿De acuerdo? Muy bien. Donde pasa por 10 pasos. 10 pasos pasa. Son 3 enzimas las más importantes. ¿Ok? La exoquinasa, la fosfofrutoquinasa 1 y la piruvatoquinasa. Vamos a ver en diabetes por qué necesito que se aprendan de memoria esas 3 enzimas. Pero ya, la glicólisis, ¿ok? Pasa
con la presencia de oxígeno al ciclo de Krebs. Pero si tú no tienes oxígeno, no pasas al ciclo de Krebs y ¿a dónde vas? A la vía del ácido láctico. ¿Cierto? Bioquímica. ¿Cuál es el producto final? El ácido láctico, o también llamado lactato. Si tú estás y te encuentras en un estado de hipoperfusión tisular, ¿cómo se manifiesta esto desde el punto de vista laboratorial? Con aumento del lactato. El verdadero concepto de shock, desde el punto de vista bastante simple, es estado de hipoperfusión tisular. Si quieren definirlo más complejamente, estado circulatorio insuficiente que lleva a una perfusión tisular inadecuada. Es un estado de peligro para la vida. Es un estado de hipoperfusión tisular. Puede estar acompañado o no de presión arterial baja, porque no sabemos realmente cómo definirla cuando no sabemos la basal. Al principio del choque es reversible. Mientras más demores en tratar al paciente, más difícil que revierte el shock. ¿Y cuál es el destino final del shock? La muerte. Es un estado crítico que resulta nuevamente de la insuficiencia del sistema circulatorio para mantener una perfusión inadecuada de los tejidos. Eso es shock. A partir de ahora, los 18 que están aquí conmigo, ¿qué es shock? Estado de hipoperfusión tisular, manifestado clínicamente como aumento del lactato. Peligro para la vida, causa muerte, reversible al inicio. Siguiente pregunta. Y clínicamente, suele estar acompañado de hipotensión. Sin embargo, definir la hipotensión como tal de valores por qué punto de corte hablo, difícil. Entonces, ¿de qué me agarro? De los signos y síntomas relacionados a la hipotensión. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Ya hemos estado mencionando varias veces. Nuevamente, palidez. ¿Qué más aparte de palidez? Piel fría. Piel sudorosa. ¿Qué más? Taquicardia. ¿Cómo? Ya. Taquicardia. Taquipnia. ¿Cómo? Seca. Piel seca, muy bien. Piel seca, muy bien. Piel seca o sudorosa. No puede ser al mismo tiempo, ¿no? Pero puede ser uno de los dos. Vamos a ver cuándo es cada uno. Taquipnia. Mucosas secas. También puede ser. O liguria, sí, también lo había mencionado. Mucosas secas. Ahorita vamos a ver también eso. Listo. Oliguria. ¿Qué es oliguria? Yo les he enseñado eso, ¿ah? ¿Qué es oliguria? A ver quién me dice. Les he enseñado eso, ¿ah? Disminución del volumen urinario en 24 horas. Ya, si es en 24 horas, ¿por debajo de cuánto es clásicamente? Yo no les he enseñado con 20... Ya, yo les he mencionado 24 horas, les he dicho el valor, pero les he dicho que no se queden con ese valor. A ver, ¿cuánto orina un paciente? No me digan 1,5 litros, ¿ah? No me digan 1,5 litros. No me digan 2 litros. ¿Cuánto orina un paciente? Un paciente orina de 0,5 a 1 mililitro por kilo por hora. ¿Cuándo hablas de oliguria? Cuando orina menos de 0,5 mililitros kilo hora. Les vuelvo a repetir, yo no les voy a preguntar esto, aquí no hay examen. Tienen que irse de este curso sabiendo esto. Lo vamos a volver a ver en insuficiencia renal. Lo vamos a volver a ver en varias partes del curso.
Y yo necesito que usted lo aprenda, porque de eso se trata todo esto. El chiste es ese. ¿Cuánto orina un paciente que está? 0,5 a 1 mililitros kilo hora, ya. Buscas en los libros. Ojo, les van a decir en teoría, eso estoy casi seguro, quien les enseñe fisiopato, 500. Ya, quédate con tus 500 porque es teoría. Pero, chicos, chicas, ¿ustedes qué van a decir? Interno X o alumno X, ¿tiene o no tiene liguria? Ay, no sé, doctor, aún son 17 horas, tengo que esperar que vengan las 24. ¿Cómo le va? O sea, yo he escuchado eso. Yo he visto esas respuestas. He escuchado esas respuestas. Espere, doctor, faltan 3 horas para saber si las 24 horas. No, pues. Ok, ¿alguna duda, pregunta? Ya. Por favor. De acuerdo. Ya saben qué es shock. Ya saben cuál es su concepto y cómo se manifiesta. Clásicamente con hipotensión y signos y síntomas relacionados a él. Pero ahí caen en la trampa. ¿Y qué es hipotensión? Presión arterial baja. Ya, ¿y cuándo hablo de eso? Ya, ahí mueren. Ya, y ojo, si escuchan a un docente, y eso tienen ustedes que aprender, aprendan eso, aprendan el mecanismo de la humildad y saber escuchar. Si escuchan a un docente decir, no, pero el shock siempre viene con hipotensión, escuchen, no se pongan a pelear. Ahí queda, ahí muere. Ya, doctor. Porque cuando llega la hora de la hora, en el examen llega hipotensión, marquen, bueno, si es que no hay hipoperfusión tisular, no hay lactato, pon hipotensión. Está en las diapos, porque generalmente el único doctor que no usaba diapos era yo. Así que eso no quiero confundirlos porque no se trata de confundirlos. Doctor, si encuentro hipoperfusión tisular y hipotensión, no, es imposible, eso no hay. Eso por si acaso no voy a encontrar. Pero si el profesor le dice en la clase, doctor, chicos, si es hipotensión igual, ¿ya? Desde que ponen ya, apunta hipotensión. Pero es clínicamente a veces así. El verdadero concepto es estado de hipoperfusión tisular. Y estos son todos los signos y síntomas que aparecen. ¿Cuánto es la oliguria? El doctor, menos de 500, ya, menos de 500, pero en la vida real no es menos de 500, es 0,5. Tú le pones la sondita al paciente y a la hora, a las 2 horas ya sabes si tengo oliguria o no. No tienes que esperar 24 horas. Esa es la razón por la cual yo les dije desde un comienzo que esto iba a ser de utilidad para la vida. Dime. Anuria es 0,5 milímetros por kilogramo por hora. Es 0,5 mililitros por kilo por hora. No, anuria, doctor, es oliguria. Menos de 0,1. Ya. Y según la teoría, menos 100. Y según otros libros, menos 50. ¿Con cuál me quedo? No sé. Una vez vi menos 150. Ya no sé a quién hacerle caso. Por digo, ustedes sean de mente abierta. Yo, por ejemplo, para los exámenes, 500. Para la vida, 0,5. Para el examen, 100. Anuria. Y para la vida, menos de 0,1. Chicos, así hay que manejar las cosas, así es la carrera. No sean cerrados tampoco en decir, no, yo sé, es menos que 1,5 y tú estás equivocado. No hagan eso, ¿ya? Es un consejo que siempre les doy a ustedes. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Doctor, mencionó que el paciente venía con 2 días sin poder orinar. Exacto. ¿Por qué pasa eso fisiológicamente, doctor? No se preocupen. Ahorita en la segunda parte de la clase vamos a ver la razón detrás de este y los tipos de shock y se acabó. ¿Ok? No se preocupen. De eso se trata. Si llegase a faltar algo, lo recuperamos en la siguiente clase y corremos. O sea, hay clases que van a durar un poco más y clases un poco menos. Eso no hay problema. Así que, si es que llegase a faltar cosa que no creo, ¿no? Pero por si acaso. ¿Alguna pregunta? Listo. Chicos, como siempre doy acá, doy 9 minutos de descanso. Solo 9, para dar la última hora que falta.
¿Ok? Vayan, estiren las piernas, porque necesitan, como dicen, un poco despejar la mente. Los veo en 9 minutos, ¿ok? 9 en punto. No más, no menos. Ahora, como dice el meme, vamos a alocarnos un poco. A ver. Conceptos. Recuerden. ¿Cuál es la fórmula de la presión arterial? Presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco, ¿a qué era igual? El gasto cardíaco era igual a, bueno, vamos a hacer un poquito más acá. Es a frecuencia cardíaca por volumen sistólico, ¿cierto? La frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Bueno, un momentito acá, perdón, voy a hacerlo. Perdón, esto mejor lo voy a poner acá arriba. Entendido, ya. Ya. Entonces, volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Y el volumen sistólico es igual a ¿qué? A la precarga es igual a la contractibilidad, pero yo lo voy a poner así, yo de esa manera escribía rápido, contractibilidad de esta manera, y postcarga. ¿De acuerdo? Muy bien. Y la resistencia vascular periférica a su vez depende de 3 factores también, que es viscosidad del vaso, longitud del vaso y diámetro del vaso. Pero aquí solamente quiero que se queden con diámetro del vaso. Vuelvo a repetir. La resistencia vascular periférica depende de 3 cosas: viscosidad, longitud del vaso y diámetro del vaso. Pero quiero que en estos momentos solamente se queden con diámetro, nada más. ¿De acuerdo? Ya. Recuerden que tenemos 2 posibilidades, bueno, tenemos 3, ¿no? Un diámetro bajo, un diámetro normal y un diámetro aumentado. Esto se le conoce como la famosa vasoconstricción y esto de acá como la vasodilatación. Es inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir? Si el diámetro del vaso disminuye, la resistencia vascular periférica aumenta. O sea, la vasoconstricción te lleva a un aumento de la resistencia vascular periférica. Y si el diámetro del vaso aumenta, la resistencia vascular periférica disminuye. Eso quiere decir que una vasodilatación me va a llevar a una resistencia vascular periférica baja. Muy bien. Acá. Lo mismo. ¿Qué es la precarga? Precarga. ¿Qué es precarga? Todo lo que le llega al corazón. Específicamente a la aurícula derecha. A la aurícula derecha, ventrículo derecho, arterias pulmonares, pero ya. Todo lo que llega al corazón. ¿Qué es contractibilidad? La fuerza con la cual el corazón contrae. ¿Qué es poscarga? La fuerza que se opone a la salida de la sangre. ¿Qué es poscarga? La fuerza que se opone a la salida de la sangre. ¿De acuerdo? Precarga, contractibilidad, poscarga. Repaso. Esto es fisio, ¿eh? Solamente es fisio. ¿Qué quiero que se acuerden de esto? Lo siguiente. Si baja el gasto cardíaco, baja la presión arterial. Si baja la resistencia vascular periférica, baja la presión arterial. Muy bien, ya. Pero en la fisiología existe la ley de oro, que todo debe mantenerse en la homeostasis. ¿Qué quiere decir? Que si por algún motivo que baja el gasto cardíaco, automáticamente va a aumentar la resistencia vascular periférica para tratar de que la presión arterial no disminuya. ¿Ok? Va a tratar de que no disminuya. De la misma manera, si la resistencia vascular periférica baja,
el gasto cardíaco va a aumentar para evitar que la presión arterial disminuya. Muy bien. Miren la direccionalidad como estoy comenzando yo, ¿ah? Porque si alguien ve la gráfica, pues otra cosa. A ver, yo digo, si este baja, este aumenta. Muy bien. Y si este baja, este aumenta. Así funciona. ¿Quién comienza y quién le sigue? ¿Está bien? Listo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ya. Excelente. ¿Sí? ¿Hay una pregunta? Ya, me parece. No, Ya, perfecto. Muy bien, gracias. Con respecto a la poscarga, ¿Cómo dices? con respecto a la poscarga, La por favor. poscarga es la fuerza que se opone a la salida del corazón, a la salida de sangre del corazón. Es una fuerza que se opone a la salida de sangre. Es una fuerza física que se opone a que la sangre salga del corazón. ¿Ok? Es una fuerza que se opone a que la sangre salga del corazón. Ok, gracias, doctor. Uh-huh. Y eso lo vamos a ver en un momentito, para que entiendan un poquito más de eso. Entonces, ¿cómo comienza? A ver, los signos y síntomas que yo les he explicado, clásicamente estos de acá, funcionan en base al shock más clásico de todos. Los shock, obviamente tienen tipos, ¿no? Los shock tienen tipos. Los shock pueden ser de tipo hipovolémico, pueden ser de tipo cardiogénico, pueden ser de tipo obstructivo, otro también le llaman restrictivo por si acaso, pero hay que dejarlo como obstructivo, y distributivo. Listo. Hipovolémico, cardiogénico, obstructivo y distributivo. Y a su vez el distributivo se divide en séptico, neurogénico, anafiláctico, tóxico y endocrino, hay que ponerle endocrinológico o endocrino. Muy bien. Apréndanse esto, por favor. Su binomio es este. Gasto cardíaco bajo y resistencia vascular periférica aumentada. Mientras que el distributivo consiste en resistencia vascular periférica baja y gasto cardíaco aumentado. Ese es su binomio. Por eso les dije, ¿quién lo comenzó y quién lo terminó? ¿Quién lo comenzó y quién lo terminó? ¿De acuerdo? Ahorita es puro fisiopato. Aquí no estamos hablando nada de clínica todavía. Es puro fisiopato. Ya. Ahora, es probable, porque créanme cuando les digo que yo tardé, ojo, yo tardé porque así nadie me lo explicó, pero yo tardé meses en entender esto, porque no lo entendía. Si alguien tiene todavía un par de dudas, me puede preguntar después, no hay problema, ¿ok? Pero lo que necesito es que presten su total atención ahorita en lo que vamos a ver signos y síntomas. Ah, no puedo moverlo, ya no importa. Entonces, ¿cuál es el shock más clásico? ¿Cuál es el shock más común? El hipovolémico. El hipovolémico es el más común de todos. Y dentro del hipovolémico hay un subtipo que es hemorrágico. Ya. ¿En qué consiste el shock hipovolémico? A ver, shock
Choque hipovolémico. ¿En qué consiste el choque hipovolémico? El choque hipovolémico constituye en una volemia baja. ¿Qué puede bajar? El agua corporal. En palabras simples, deshidratación. O simplemente has perdido sangre. Hemorragia. Si tú pierdes agua o pierdes sangre, ¿ok? ¿Qué baja? La precarga. Si baja la precarga, baja el volumen sistólico. Si baja el volumen sistólico, baja el gasto cardíaco. Si baja el gasto cardíaco, baja la presión arterial. Pero ojo, antes de que baje, ¿qué hace? La resistencia vascular periférica aumenta. ¿Ya tienen? Ya está. Así es. Eso es. Eso es la manifestación del shock. La pregunta es, ¿cómo es que la resistencia vascular periférica aumenta? Ah, ya. Aquí viene el detalle. Cuando la presión arterial se empieza a comprometer y baja, ¿ok? Se activan los varoreceptores. Uy, escrito feo acá. Los varoreceptores. Cuando la presión arterial baja o está comprometida y empieza a disminuir, se activan los varoreceptores, que en milisegundos los varoreceptores corporales automáticamente activan al sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático, ¿quién es un neurotransmisor? Bueno, vamos a ser más específicos. La noradrenalina. Doctor, ¿y la adrenalina? La noradrenalina es el neurotransmisor y la adrenalina es la hormona. Ya estamos hablando de cosas muy finas ya. Cosas muy finas. Cosas muy finas. Cosas muy finas. Entonces, frente a una presión arterial comprometida, ¿ok? Miren, hasta estos momentos estamos así. Tienes una hemorragia, tienes una deshidratación, bajó la precarga, bajó el volumen sistólico, bajó el gasto cardíaco, la presión arterial bajó, se vio comprometida. Está bajando. Automáticamente, ¿quién se activa? Los varoreceptores. ¿A quiénes se activan? Al sistema nervioso simpático, a través de la noradrenalina y la adrenalina. ¿Qué hace el sistema nervioso simpático? Va a diversas partes del cuerpo. ¿A dónde va? Activan los receptores alfa del vaso sanguíneo. ¿Para qué? Vasoconstricción. Vasoconstricción. ¿Por qué haces vasoconstricción? A ver, ¿por qué haces vasoconstricción? ¿Por qué haces vasoconstricción? Obviamente para aumentar la presión arterial, pero aquí viene algo que no les dicen nunca. Ya, voy a hacer un dibujo muy rápido y por favor necesito su imaginación. Imagínense esto. Ya. Esto un poco feo. Imagínense que es unas tuberías y por aquí viene el agua. Y esto se distribuye en partes iguales. Ya. Imagínense que esto es el corazón, esto es el cerebro, esto es el riñón, esto es el pulmón, ¿ok? ¿Ya? Y esta es la piel. Cuando empiezas a tener menos volumen, porque has perdido, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Disminuye la luz
a nivel de la piel para que le llegue menos sangre. Si no es suficiente, ¿por qué? Porque la prioridad es esto y esto. La prioridad es corazón-pulmón. Doctor, el riñón, lamentablemente el riñón es el tercero, el pulmón es el cuarto. Prioridad es corazón-pulmón. Primero, ¿a quién sacrifica? A la piel. Le empieza a llegar menos sangre a la piel, a la parte periférica, porque has hecho vasoconstricción para que la sangre se distribuya al resto de los tejidos, porque falta sangre, falta volumen. Si tú haces vasoconstricción a nivel de la piel, por eso la piel es pálida. La piel es pálida porque no le está llegando sangre. Bueno, poca, ¿no? Ya poco piense que no le va a llegar nada. ¿Por qué les digo esto? Porque el que les habla pensaba que, pero si hace vasoconstricción de todos, entonces el corazón se ve comprometido, el cerebro también. No, el cuerpo es sabio. Todo el mundo les va a decir esto hasta acá, pero lo que no les va a decir es que realmente la vasoconstricción o la resistencia vascular periférica es selectiva por órganos. A quien lo compromete primero es a la piel lo compromete primero. Como hace vasoconstricción a nivel de la piel, hay palidez. ¿Quién es el siguiente órgano de ser comprometido después de la piel? El riñón. Sí, el riñón. El riñón vive del filtrado. Pero cuando ya no hay volumen, al riñón ya no le va a llegar volumen. Y si al riñón no le llega volumen, ya no tiene que filtrar. Y si no filtra, no orinas. Si ustedes, y espero que sí, han escuchado mis clases de renal, aquí hay un pequeño problema. ¿Cuál es el pequeño problema? Doctor, pero usted nos ha dicho que el riñón tiene que seguir filtrando y por el sistema multiplicador de contracorriente va a ahorrar agua. Pero tiene que eliminar desechos. Sí, pero está que distribuye lo poco que tiene los órganos importantes, sé que el riñón le va a llegar menos. Pero doctor, si al riñón no le llega el volumen, no filtra. Y si el riñón no filtra, riñón que no sirve. ¿Y eso cómo se le llama? Insuficiencia. Y si la insuficiencia se manifiesta, no elimina desechos. Los desechos tóxicos se quedan en tu sangre. ¿Cómo se llama eso? Azoemia. ¿Qué es la azoemia? Aumento de cuerpos, de desechos nitrogenados en la sangre. Iba a decir cuerpos nitrogenados, pero ya, desechos nitrogenados en la sangre. ¿Cómo se manifiesta la azoemia clínicamente? Confusión, letargo, somnolencia, mucho sueño. ¿De acuerdo? ¿Quién sigue? El pulmón. Si al pulmón no le llega suficiente volumen, ya empieza a tener problemas. Primero, como recuerden que es shock, estado de hipoperfusión tisular, no le está llegando suficiente sangre a los tejidos. Entonces, ¿qué es lo primero que va a hacer? Taquipnia. Vas a respirar y vas a tratar de tomar todo el aire que puedas. Todo el aire que puedas. Vas a intercambiar rápido. ¿Por qué vas a intercambiar rápido? Para tratar de tener oxígeno y que ese oxígeno llegue a los tejidos. Llegue a los tejidos y hay intercambio. Chicos, por eso les dije, necesito que aquí tengan todos sus sentidos bien puestos. ¿Qué pasa? Aquí estamos combinando todo. ¿Qué pasa si yo meto oxígeno? ¡Uy, qué bien! Estoy respirando. ¿Pero a consta de qué? ¿Qué estoy perdiendo más? Tomo oxígeno, pero a consta de qué? ¿Quién me dice? A ver, rápido, porque aquí no podemos perder tiempo. A ver. ¿Están ahí? Sí, están ahí, ya. Ya. Si no entienden bien, no hay problema, pero si algo no entienden, me dicen por favor.
pero estoy mezclándoles todo porque así es la verdadera fisiopatología. Ya, miren, a consta de barrer el CO2, ¿se acuerdan? Pregunta de examen, se los pregunté. La hiperventilación es lo mismo que decir taquipnia, por si acaso. Tomo aire, pero barro el CO2. Si yo disminuyo mi CO2 en la sangre, ¿eso a qué me lleva? A una alcalosis. Los vamos a ver, por si acaso, lo vamos a ver. Pues yo les voy a enseñar 3 clases seguidas de taller de AGA, pero alcalosis respiratoria. Palidez. ¿Qué más? Ya, eso no les he enseñado yo, pero probablemente se los han enseñado en laboratorio. Los receptores beta 2, ¿dónde están? Están en los pulmones. ¿Dónde ¿Y para qué están? Ya, ¿dónde están? Están en los pulmones, ¿cierto? ¿Qué hacían los receptores beta 2? Broncodilatación. ¿Para qué hace broncodilatación el simpático? Para poder tomar aire, pues. Ah, broncodilatación. ¿Qué más? ¿Dónde también están los beta 2? Están en las glándulas sudoríparas, lo cual induce al sudor. Perfecto. Muy bien. ¿Dónde también están los receptores ya? Beta 1. ¿Dónde están? En el corazón. ¿Qué hace en el corazón? Taquicardia. Aumenta la frecuencia cardíaca. Pero doctor, ¿no se vio comprometido esto? Se ha visto comprometido este lado, no este. Por eso que al menos un pequeño esfuerzo hace esto. Se trata al menos. Aumenta la frecuencia cardíaca. Chicos, por favor, no hagan como yo. No sumen flechas. 1 menos 1 más 1 menos 1 flecha. No hagan eso. Sepan que la precarga es tan importante y tanto volumen se ha perdido que a pesar de que esté aumentando por acá, la presión sigue baja. Pero doctor, y si quito esto y quito este refuerzo, la presión baja mucho más. Yo a veces eso no entendía. Por si alguno de ustedes, por si acaso, estaría como yo no entendiendo. No sumen flechas. Doctor, pero si este bajó, pero este bajó y este aumentó, esto es normal, pues doctor. No funciona así. No, doctor, y si este está abajo, este es normal, entonces la presión, ¿por qué pone flecha abajo? Porque no funciona así. Perder precarga, perder volumen, es tan malo que a pesar de que estás aquí aumentando, sigue bajo. Doctor, y si no estuviera aumentado, estuviera más bajo todavía. Mírenlo así, por favor. ¿Ok? Miren, pregunta que yo les puedo hacer, pregunta que ustedes para la vida, para el internado, para los pacientes. ¿Y por qué aumenta la frecuencia cardíaca? Por el sistema adrenérgico a través de los receptores beta 1 en el corazón. ¿Y para qué? Para tratar de compensar el gasto cardíaco bajo, ya que el volumen sistólico está bajo. Así tienen que responder. ¿Por qué suda el paciente? Por una respuesta adrenérgica, respuesta simpática, porque los beta 2 también están en glándulas sudoríparas. ¿Por qué el paciente tiene taquipnia? Porque el sistema adrenérgico, a través de los beta 2, provocaron broncodilatación y eso ayuda al intercambio. ¿Por qué el paciente tiene alcalosis respiratoria? Debido a un mayor intercambio, a la hiperventilación, tomas O2, pero a costa de perder CO2. ¿Por qué el paciente está confuso? Está confuso, lo más probable primero, una de las primeras causas es por la azoemia, debido a una falla renal, a una insuficiencia renal. ¿Y por qué? Porque el riñón no le está llegando suficiente volumen. ¿Y cómo se manifiesta clínicamente? A través de la confusión, o antes de todo esto, oliguria. ¿Por qué el paciente está pálido? Por la vasoconstricción periférica, que ha comprometido piel. Por eso está pálido. Por eso está sudoroso. Por eso está taquicárdico. Por eso tiene taquipnia. Por eso tiene taquicardia. Todo, chicos y chicas, es por la respuesta adrenérgica. Simpática. Ya, la piel seca está por el otro lado. Espérense un segundo. Espérense un rato. Ahorita vamos a lo común. No se preocupen que no me he olvidado de eso. Ya. Miren, aquí he corrido un poco, sí. ¿Me he emocionado? Probablemente. Pero quiero que sepan y entiendan
que así es como ustedes tienen que responder a partir de ahora toda su vida. Todo tiene, bueno, no todo, pero las cosas comunes tienen explicación. ¿Todavía están digiriéndolo? Probablemente. ¿Nunca se les han enseñado así? Probablemente. Pero esta es la fisiopato. Así. ¿Qué hacen ustedes? No, vasoconstricción, ya no. Piel pálida, memoria. No, chicos, tienen que entenderlo. Yo he preguntado cuántas veces, ¿por qué el paciente con shock suda? Nada. ¿Por qué tiene liguria? Porque no orina, doctor. Así me han respondido. O sea, se dan cuenta. Ya, y lo peor, doctor, es la resistencia vascular periférica. Hace vasoconstricción. Ah, entonces vasoconstricción en todo el cuerpo. Sí, doctor, en todo el cuerpo. Todo el cuerpo hay vasoconstricción. Ah, entonces el propio cuerpo se mata, pues, ¿no? Porque hay vasoconstricción en el cerebro, no le llega sangre, tampoco el corazón, tú mismo suicidio. Suicidio corporal. Ahora, es todo el mundo, resistencia vascular periférica. Muy bien, está correcto, pero ustedes, que son una raza distinta, un plus. Resistencia vascular periférica selectiva, en un principio. ¿Quién compromete? Piel. Quieren ser más finos todavía, pero eso sí ya es más a fondo. Después de piel, sistema gastrointestinal. Por eso que el paciente con shock o sea, nunca van a ver un paciente con shock defecado, pues, porque la motilidad disminuye debido a que la circulación esplácnica, debido a la circulación gastrointestinal, está bajísima. ¿Por qué? Porque se sacrifica la circulación del sistema gastroentérico porque no vale la pena en estos momentos y se trata de salvar a otros. Pero obviamente eso es ser más fino, chicos, que ustedes mismos poco a poco lo van a poder sacar, pero no es tan importante. Muy bien. Esto es el shock clásico. Clásico. Y otra cosa, esto que les he explicado funciona para hipovolémico, cardiogénico y obstructivo. Funciona para los tres. ¿Qué, doctor? ¿Los tres se comportan igual? Sí. Clínicamente, sí. Viene un paciente pálido, taquipneico, oligúrico, confuso, sudoroso, disneico. Ah, doctor, ¿será hipovolémico? ¿Será cardiogénico? ¿Será obstructivo? Ya, ahí vamos a ver ahorita, para distinguirlos los tres. A mí una vez me preguntaron eso. Viene un paciente con los signos y síntomas que les he dicho. ¿Cuál de los tres es? Y yo me mataba en mi cabeza haciendo volar toda mi fisiopatología, tratando de descubrir quién de los tres era, cuando yo tranquilamente debí de haber hecho solo una pregunta, nada más, o dos quizá, pero con una la hacía. ¿Cuál era esa pregunta? A ver, ¿cómo distinguirían con estos síntomas y síntomas uno de estos tres? ¿Cuál creen que al menos sería la pregunta? A ver, es imaginación, repito. Nada, están chocados, ya. Preguntas ¿Cómo? Si ha habido pérdida de sangre. Claro, pues, exacto, eso, nunca pregunté, claro, pues, ¿está sangrando? ¿Está sangrando? ¿Está sangrando? ¿O vomitado? Porque es imposible un choque hipovolémico sin un sangrado o sin una pérdida de algún lugar. Es imposible. Doctor, sangrado interno, pero para un sangrado interno tienes que haberte caído al menos algo, un golpe. Ya, pues eso no se pregunta, ¿está sangrando? Esa es la pregunta. Clínicamente lo distingues. Doctor, ¿cómo sé entonces cuál de todos es? Fácil, che, míralo. ¿Viene después de un accidente? ¿Está sangrando, pues? Eso es hipovolémico. Viene después de un accidente y no está sangrando, pero está pálido y todo. Uy, él tiene por ejemplo, paciente, miren, paciente que llega a emergencia, oligúrico, catequineico, pálido, confuso, sudoroso, ya, todos los síntomas que ya saben de shock. Ya, bacán.
El paciente ha sufrido un accidente de tránsito, no se observa pérdida de sangre. ¿Qué cosa es? La gran mayoría de veces se va por otro lado. Cuando aprenden un poco más se dan cuenta que lo que ha tenido es una ruptura de vaso. El vaso tiene tanta cantidad de sangre almacenada que una ruptura te causa una hemorragia interna, producto de un accidente de tránsito. El paciente tenía un choque hemorrágico, pero interno. Sí, son exquisiteces, pero con eso les estoy diciendo que razonen siempre. Esa es la magia de la medicina. Dígame. Doctor, ¿y cuánto es un promedio del sangrado del vaso en el caso de una ruptura o un traumatismo del vaso? Buena pregunta. El vaso puede guardar hasta 8 veces su propio volumen, o sea, puede guardar 3 litros, 4 litros solito. Un vaso tiene 3 litros almacenados, o sea que si se rompe, estás perdiendo 3 litros. Y por adentro, ¿eh? Por adentro. 3 litros. Es demasiado. Así nuestro volumen. ¿Cómo? Claro. O sea, Claro. ¿Cuánto es lo normal cuánto es el gasto cardíaco normal? 5 litros. Así es. Con perder 2 ya estaríamos propensos a morir, ¿no, doctor? Con perder 2 litros. Sí, o sea, no a morir, pero estás muy mal ya. Estás muy mal ya, sí. Ya con perder 3, ya. Ya perder. Yo he visto pacientes que pierden 3 ya es muy difícil ya. Porque, ¿saben qué es lo malo? A ver, aquí viene otro punto y escúchenme, porque a veces algunas cosas estoy hablando más que escribirlo. A ver, yo les dije hace un rato que, no, a ver, teóricamente, y lo voy a decir, teóricamente, todo paciente con shock no necesariamente está hipotenso. ¿Cuándo ocurre eso? Ya, ¿cuándo ocurre que un paciente llega a emergencia chocado, pero con presión normal? Normal, ¿eh? No estoy hablando de la basal, no. Estoy hablando de que su presión está normal. Su basal, o sea, tiene su basal consigo, pero está chocado. Ya, ¿cuándo ocurre eso? Cuando ha sufrido el shock hace minutos. A ver, shock es, por eso les digo, shock es estado de hipopresión tisular con lactato aumentado. Ese es su verdadero concepto. Que clínicamente el 99% venga hipotenso es otra cosa. Por eso es que muchos hablan de que shock es igual a hipotensión y eso está mal. Pero es cierto que la gran mayoría de pacientes con shock están hipotensos. Ya. 2 situaciones. Primera, paciente que está al frente, bueno, sin aquí discriminar a nadie, pero se ha ganado su fama, los Barrancones de Callao, atrás del Hospital Carrión, están en una de sus peleas y acuchillan a un paciente, acuchillan a alguien. Lo traen rápido, a los 3 minutos, 4 minutos de que lo acuchillaron, lo traen a emergencia del Carrión. Ya, acuchillado. El paciente al estar acuchillado ya está sufriendo hemorragia. Ya está en shock, porque esa pérdida que ha tenido, de alguna manera, está haciendo que esté en un estado de hipoperfusión tisular. Pero ¿qué pasa? Debido a que está en minutos, ya, bajó todo esto, ¿y qué les dije? Los receptores, chicos, es en milisegundos. Toda esta respuesta es en milisegundos, ¿ah? Segundos, milisegundos a segundos, ¿ah? Segundos. Entonces, estás pálido, sudoroso, oligúrico, taquineico, pálido, lo que quieras, pero su presión está en 120/80. Es un joven de 18 años. Difícil que ese joven tenga una presión basal de 60, pues, para los 40 puntos, ¿no? Entonces, el paciente está con una presión en 120/80, ¿ya? O sea, idónea. Está chocado. ¿Pero por qué? Porque esa recién a los minutos. Ha pasado. O sea, doctor, entonces quiere decir que un paciente al inicio del shock compensa. Sí, pero a medida que va pasando los minutos, a la hora, ya no, ya la presión se va abajo. Ya. Va bajando poco a poco. Doctor, a pesar de que esté tratando de compensar la resistencia vascular periférica y todo, sí. A pesar que esté taquicárdico con más de 110, sí. A pesar que esté disneico, sí. Y si le quitas la resistencia vascular periférica que está compensando, lo matas, pues, ¿no? Lo mataste, lo rematas. Pero es a la hora, a la media hora, a los 20 minutos. O sea, teóricamente, cuando el hospital está enfrente tuyo y sufres el accidente, puedes llegar chocado porque tienes el lactato aumentado ya, pero con presión arteriales normales. Ahora, ¿cuántas veces va a ocurrir un accidente frente al hospital, bro? No, pues no hay.
Generalmente, chicos, ¿en cuánto tiempo llega por ejemplo Cayetano? Hay un accidente en hay un accidente en la Panamericana y el paciente llega a las 2 horas, más el tráfico. El paciente llega recontra hipotenso. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que ustedes quiero que lleven a casa, quiero que lleven claro, es que el estado de shock, siempre lo voy a decir porque nunca contestan bien, es un estado de hipoperfusión tisular. Que clásicamente se manifiesta con un estado de hipotensión, ¿no? De hipotensión arterial, ¿no? Asociado a sus signos y síntomas. No digan que shock es igual a hipotensión. Y le van a decir, pero el shock en un inicio, pero puede existir shock y hipotensión, obviamente, en un inicio, pero que puede. Doctor, ¿y voy a ver algún día un shock, un chocado con presión normal? No, al menos que esté en un hospital donde el accidente ocurra al frente y que ni bien choque lo traigan, o ni bien tengan el accidente lo traigan, es muy complicado que vean un shock. Yo solamente una vez en mi vida he visto un shock con presión normal, y eso fue porque el accidente ocurrió dentro del hospital. O sea, ocurrió dentro y solamente lo arrastraron a emergencia. Pero fuera de eso, no van a ver. Por eso digo, es muy diferente la vida real a la parte teórica, pero yo trato que ustedes mezclen ambos conceptos. ¿Muy bien? Ya. Y ya saben ahora por qué, bueno, no, esto no es para preguntarles, no les voy a preguntar, aquí no hay examen, pero espero que a partir de ahora, piel pálida, piel fría, sudorosa, taquicárdica, taquineico, ligúrico, me expliquen a las personas que les pregunten por qué. ¿Ok? Dime. Con respecto al polémico, por ejemplo, había grados, no me equivoco, grado 1, 2, 3, 4. Así es. Los grados es por la pérdida de sangre que tienes. Los grados es por la pérdida de sangre que tú tienes, principalmente. Los grados. ¿Ok? O sea, es cómo está tu diuresis, cuánto pérdida de volumen has tenido, cómo está tu frecuencia cardíaca, cómo está tu presión de pulso y cómo está tu presión arterial. Por ejemplo, ahí la presión arterial sí tiene, le ponen, ¿no? Pero ponen, por ejemplo, que el estado tipo 1 y tipo 2 es normal. Y el tipo 3, el estado 3 del choque hemorrágico hipovolémico es ya hipotenso. Pero vuelvo a repetir, es muy subjetivo. Cuando a mí me dice un paciente, tengo la presión baja, y yo, ¿y cómo sabes? O sea, siempre digo, ¿cómo sabes? O cuando a mí me decía, en el internado, me acuerdo que decía, el paciente está hipotenso, ¿y cómo sabes? Porque tengo una presión en 90, ya, ¿y cómo sabes que 90 es hipotensión? ¿Y cuánto es su basal? ¿Qué pasa si su basal siempre ha sido 100? 90 no es hipotensión. Ah, es que está pálido, está taquineico. Ah, esa es otra cosa. Y eso ya no es hipotensión. Si está pálido, taquineico, ligúrico y además está hipotenso, eso es shock. Hay que mandar al laboratorio para ver el ácido láctico. Ahora, ese es otro problema. Y con eso acabo esta parte antes de entrar a la siguiente, que es el distributivo. ¿Cuál es el problema? Van a contestar lo mismo que una vez a mí me contestaron en el internado. Doctor, hay que ver el lactato para ver si es shock o no. Ya me dijo, bueno, Víctor, no tenemos lactato. El MINSA no tiene, no hay tiras reactivas de lactato. No hay lactato. O sea, no hay lactato para medir. ¿Y ahora qué hacemos? O sea, aquí viene la parte de pasen de lo teórico a lo práctico. Si un paciente está con todos los signos y síntomas que les he mencionado, está hipotenso y se acaba de chocar, acaba de perder mucha sangre, ¿qué vas a decir? No voy a decir que es shock hasta que no cumpla estado de hipoposición tisular con lactato aumentado. No voy a poner que es shock. No, pues no seas malo. O sea, si no hay reactivo de lactato, no hay. Pues simplemente ya ponle shock. Por eso digo, todo esto es un círculo que van a tener ustedes que ordenar bonito. Sin embargo, ya saben. ¿Mm? Dime. ¿Cómo? Siempre prima o es fundamental la clínica. Claro, eso quiero que ustedes se lleven a la casa. Eso. Porque nuevamente, no sean polos opuestos. El polo de, no, tiene que ser todo choque es hipotensión. Mal.
No seas así. El otro polo. No, dame el lactato para decir que es shock. No hay. Estás en el MINSA, estás en el SERUM, ya, no, ahí no tienes nada. Entonces, digamos que ahí tú necesitas ver lo que tienes, sumar y clínica manda, finalmente, ¿no? Clínica manda. Al final es clínica. Miren, yo he visto pacientes llegando con otra cosa, dolor, por ejemplo, dolor de cabeza y su presión estaba en 90 y ya le estaban pensando que estaba hipotensa. No, mi abuelita siempre ha tenido presión de 100 y 90. Hubo un paciente que no era un interno, era un R1 que recién acababa de ingresar al hospital, que cuando el paciente, el viejito llegó, no, la viejita llegó con dolor de cabeza, la presión de la viejita estaba en 90. El residente se asustó, le hizo que la enfermera le ponga vía y lo empezó a hidratar porque puso como diagnóstico shock. La viejita estaba tranquila, solo tenía dolor de cabeza y como vivía cerca la llevaron al hospital. ¿Se dan cuenta? Eso está mal, porque la gente está tranquila, pero doctor, no, tiene shock porque la presión está baja, 90 sobre 60, ponga. Eso no está del todo correcto, porque recuerden, y la palidez, y la piel fría, sudorosa, taquicárdico. ¿Cuánto está su frecuencia cardíaca? 70. Orinaba bien. Entonces, ¿cómo vas a poner shock? No, que está hipotenso. ¿Y cómo es que está hipotenso? Y después, no, mi abuelita siempre ha tenido presiones en 100. ¿Se dan cuenta? Nuevamente, yo sé que ustedes necesitan esto mezclarlo poco a poco. Es todo un mundo, pero al final la clave es clínica manda. No sean extremistas por ningún lado. Apréndanse los tipos y apréndanse la razón detrás de los signos y síntomas. Muy bien. Ya. Y finalmente, miren, hay una razón detrás de cómo distinguir los tipos de shock más allá de la parte clínica, que lo vamos a ver en un momento, pero quiero que veamos ahorita, en estos 20 minutos que faltan, el distributivo. ¿Ok? Vuelvo a repetir. Entonces, ¿qué es la diferencia del cardiogénico y el distributivo? Lo vamos a ver luego de terminar con el distributivo. ¿Ya? Ahí lo vamos a ver. Quiero ver ahorita el distributivo. Muy bien. Buena pregunta. Ya. El distributivo consiste básicamente en una resistencia vascular periférica baja. Consiste en una vasodilatación periférica. Total. Aquí viene la palabra, total. O sea, todos los órganos, estos de acá, son comprometidos y en todos hay vasodilatación. Todos los vasos sanguíneos se abren. Todos. Para que haya vasodilatación periférica total, tendría que existir algún tipo de molécula que haya sido liberada que provoque esta vasodilatación periférica total. Cuando tú tienes sepsis, y lo vamos a ver la próxima semana, el miércoles, sepsis, cuando tienes sepsis y la sepsis evoluciona a un shock séptico, la sepsis, debido a la presencia de un microorganismo. Vamos a ver algo de micro el día miércoles. Se libera óxido nítrico. Y el óxido nítrico produce la vasodilatación generalizada. En el shock tóxico, el estafilococo aureus y el estreptococo, eso sí lo conocen, liberan toxinas. ¿Ok? Y las toxinas producen vasodilatación generalizada. En el shock, ¿qué más me falta? Anafiláctico. ¿Ok? En el shock anafiláctico,
se produce la liberación de histamina, que también produce la vasodilatación generalizada. En el shock neurogénico, por si acaso, debido a un déficit del sistema nervioso simpático y parasimpático y también del sistema nervioso central, ¿ok? Ya no existe comunicación entre el sistema nervioso y la periferia. Por lo tanto, hay vasodilatación porque ya no existe esa capacidad de vasoconstricir, vasodilatación, y además su contraparte, el gasto cardíaco, también está bajo. Por lo tanto, en el shock neurogénico, presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Esto está bajo y esto está recontra bajo. ¿Ok? Bajo, bajo, bajo. Es el único shock, el shock neurogénico, donde todo está bajo. ¿Quién lo causa? Un daño cerebral. El daño cerebral causa shock neurogénico. El shock neurogénico es el único donde todo está bajo. Todo está bajo. No es que uno compensa al otro, aquí todo baja. Y el shock más gracioso es el endocrino, porque en el shock endocrino existe un déficit de cortisol. El cortisol tiene cierto efecto vasoconstrictor. Sí. Y cuando de verdad, chicos, te falta, no tienes nada de cortisol, nada, hay una vasodilatación generalizada. ¿Por qué le dije que es el shock más gracioso? Porque en el shock endocrino viene un paciente chocado. Lo tratas y no responde. No responde. Y a uno de los médicos se le ocurre que podría ser un shock endocrino y le administra corticoide endovenoso. Y el paciente se recupera. O sea, el choque endocrino es de descarte. ¿Cuándo ocurre? Cuando tienes una deficiencia medular. Me refiero a en la glándula suprarrenal. ¿Ok? Ya. ¿Y cómo se caracteriza clínicamente este shock? Al tener vasodilatación periférica, ya no vas a estar pálido. Vas a estar, tu piel, ¿cómo va a estar? Rojiza. ¿Qué más? ¿Cómo vas a estar? Piel seca. ¿Cómo vas a estar? A ver, lo contrario. No vas a estar pálido, ya sabes por qué. ¿Vas a estar taquicárdico? Sí, puedes estarlo. ¿Sudoroso? No, seco. Y todo lo demás iguala. O sea, cuando tienes un paciente con signos de shock, donde la piel está rojiza y seca, eso es manifestación de una vasodilatación periférica. Y eso es signo de un shock distributivo. ¿Cuál de estos? Depende, pues, la clínica. Si tiene fiebre, sepsis o tóxico. Porque el tóxico también se causa por infección. Si ha comido algo a que es alérgico, anafiláctico. Si se ha golpeado la cabeza o, por ejemplo, tiene un traumatismo craneoencefálico, neurogénico. Y si no es nada de esto, te queda el endocrino. Sí, el shock distributivo no es común de verlo. Pero lo clásico del shock distributivo, además de los signos, o sea, la única diferencia clínica entre el distributivo y los tres primeros que les mostré, ¿no? El hipovolémico cardiogénico destructivo, es que la piel no está pálida y la piel no está sudorosa. En el resto se parece.
¿Ok? Listo. ¿Alguna pregunta? Ya, ok. Ya. ¿Cómo distinguir? ¿Cómo distinguir un shock cardiogénico, obstructivo e hipovolémico? Ya, a ver. Recuerden qué feo me salió el dibujo. Ya, a ver. Recuerden que esto, aunque no parezca, es un corazón. Ya. A ver. En el shock hipovolémico, el problema, claro, al final el problema se manifiesta igualito. El corazón bombea poco. El corazón bombea poco. Por eso el gasto cardíaco está bajo. Pero ¿cuál es el problema con el shock hipovolémico? Que tienes poco volumen. Que tienes poco volumen. Ese es el problema con el shock hipovolémico, que tienes poco volumen. ¿Ok? ¿Cuál es el tratamiento de un shock hipovolémico? ¿Cuál es el tratamiento de un shock hipovolémico? Claro, dar volumen, dar fluidos. Y el paciente, cuando das fluidos, se recupera. El tratamiento es dar fluidos. Porque ¿cuál es el problema? El corazón está bien, pero el problema es que tienes poco volumen y por lo tanto expulsas poco. ¿Qué pasa en un shock cardiogénico? El problema no es el volumen, el problema es el corazón. Tienes volumen, lo que no tienes es, ¿qué es lo que no tienes acá en este caso? Fuerza del corazón para contraer. Por eso que el shock cardiogénico no empezaría con la precarga. El shock cardiogénico empezaría con la contractibilidad. El shock hipovolémico comienza con la precarga, pero el shock cardiogénico con la contractibilidad. Obviamente, todo termina igual. Bombeas poco, pero en este caso, el corazón del paciente bombea poco, no porque le falte volumen. Tiene volumen, solo que no lo puede expulsar. Al quedarse ustedes con volumen en su corazón, esto se acumula, retorna, y recuerden que ustedes tienen 4 venas pulmonares, y las 4 venas pulmonares, la sangre retorna, éstasis, estancamiento. Y si ustedes recuerdan esto, estancamiento, el líquido se expulsa, ¿ok? Hacia el intersticio. ¿Cómo se llama eso? Edema pulmonar, específicamente edema pulmonar, lo cual evita, el edema pulmonar va a evitar que intercambies el oxígeno con el CO2. Y por eso el edema pulmonar te causa disnea. Ahora, alguien me va a decir, doctor, pero usted me ha dicho que disnea también lo causa el shock. Entonces la disnea no va a ser la respuesta, doctor. La disnea no creo que sea la respuesta. No, pues no es la respuesta, porque la disnea se puede presentar tanto en el shock hipovolémico como cardiogénico. Ahora, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el tratamiento que ustedes darían en un paciente con shock cardiogénico? Usen su lógica.
¿Le doy fluido, sí o no? Si le doy fluido, ¿no le causaría más edema, ya que no tiene esa contractibilidad? Muy bien. Si yo le doy fluidos, lo mato. Lo mato. En verdad, lo mato. ¿Por qué? Porque si yo le doy fluidos, le llega más, pasa más, pero se estanca más y ya saben lo que va a pasar. Si le doy, no, agua es vida, hay que darle agua a todo el mundo. Ten cuidado. Si viene un paciente chocado, que no ha sufrido accidente, nada, ha estado en su casa, es hipertenso y de la nada se chocó, puede ser que esté sufriendo, y está con signo de shock, puede ser que esté sufriendo un shock cardiogénico. Doctor, ¿su tratamiento entonces sería diurético? Podría ser, pero antes de diurético va a tardar el diurético. Profesor, inotrópico, Muy bien. Vayan al meollo del asunto, vayan al problema. El corazón no puede contraerse a lo que se contraiga. Ahorita no vamos a aprender nombres. No, eso es dejarlo para terapéutica. No, ahorita eso... Igual se van a olvidar los nombres. ¿Qué le doy? Adrenérgicos, dopamina, adrenalina. Ya, eso apréndanselo, eso sí. O inotrópico, ya, eso sí. Pero en general, doy medicamentos que permitan que el corazón se contraiga con fuerza. Doy inotrópicos. Ahorita no se aprendan ni dosis ni nada de eso. Que esos igual se van a olvidar. Pero eso doy. Algo similar con los pacientes que usan el marcapaso, doctor. Los pacientes con marcapaso son porque han sufrido un infarto. Si los pacientes con marcapaso sufren algún tipo de problema y el marcapaso deja de funcionar, pueden llevar a un shock cardiogénico. Sí, también. O sea, toda anomalía cardíaca, lo peor que le puede pasar es descompensarse y llevar a un shock cardiogénico. Generalmente, ¿qué lleva a un shock cardiogénico? Un infarto, por ejemplo. O sea, un paciente con insuficiencia cardíaca que se lleve infarto, se infarte, ya el corazón no da más ya no se puede contraer. Doctor, disculpe, en el caso de pacientes jóvenes que tienen marcapaso y tienen que vivir con eso. No, sí, a ver, si es un paciente joven y el marcapaso es por un tema cardíaco, no va a llegar a shock necesariamente, con tal que siempre cumpla. Los pacientes que llegan a shock, generalmente, a ver, un paciente joven con shock no van a encontrar. Generalmente los pacientes que llegan a shock son pacientes adultos mayores, que no han cumplido tratamiento. Porque no es fácil llegar a shock cardiogénico. No es fácil. No es fácil. O sea, no es fácil llegar a un shock cardiogénico. De verdad es un paciente que no ha cumplido tratamiento y que el paciente se remató con el shock cardiogénico. Ahora, miren algo más. Miren. Todo esto, el paciente que se ha estancado. Por lo tanto, ¿cómo están las venas pulmonares? ¿Cómo están las venas pulmonares? ¿Cómo está la vena pulmonar? ¿Cómo está la vena pulmonar? Está con éstasis. Está estancada de sangre. Por lo tanto, hay un nombre llamado presión capilar en cuña pulmonar. Así se llama, presión capilar en cuña. Estos son siglas en inglés. Presión capilar en cuña pulmonar. Aumentado. ¿Por qué está aumentado la presión capilar en cuña pulmonar? Porque el paciente está con estancamiento. Y luego, si se estanca este lado, también se estanca este. Se estanca. Y eso hace que también se estanque, ¿qué cosa? La vena cava superior, vena cava inferior. Por lo tanto, se estanca y las venas están con éstasis. Si las venas están con éstasis, ¿cómo se llama eso? Presión venosa central. ¿Cómo está la presión venosa central? Aumentada. ¿Por qué está aumentada? Porque está con éstasis. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre un shock hipovolémico y un shock cardiogénico? Que el shock cardiogénico tiene la presión capilar en cuña pulmonar aumentada y la presión venosa central aumentada. ¿Por qué? Por la éstasis, por el estancamiento de la sangre. Nada más. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta.
¿Ok? Esa es la respuesta. Presión capilar en cuña pulmonar y presión venosa central aumentada. Pero créanme, viene un paciente en emergencia que no tiene antecedentes de haberse sufrido un accidente, ni hemorragia, ni nada. Paciente anciano, hipertenso, que no cumple tratamiento, ¿qué shock van a pensar que es? No, doctor, se le ha roto el vaso. No, pues no van a pensar eso, ¿no? ¿Cómo van a pensar en eso? O sea, imposible. Tienen que pensar en lo lógico. No, doctor, es shock hipovolémico. Ya, el teórico. No. Hay que ver la presión capilar en cuña pulmonar. Hay que ver la presión central. Ya, a ver, hay que esperar a que traigas un catéter, le pongas el catéter, que vaya a la vena y mides la presión. Ya, si tú estás en Estados Unidos en una sala UCI, puedes hacerlo. Pero como no tienes eso, mira clínica y antecedente de tu paciente. Porque hay dos errores. Primer error, todo paciente chocado es paciente con shock hipovolémico. Mal. Hay que darle fluidos, lo matas. Y ha pasado. Por apurados, sin preguntarle a nadie, sin ver signos y síntomas, pensaron que el paciente estaba chocado hipovolémicamente, sin antecedentes ni nada. No, lo encontramos tirado en la calle. ¿Ustedes creen que alguien tirado en la calle, en la vereda, generalmente un anciano que no está bien, puede ser alguien que no tenga hogar, sea un choque hipovolémico? Lo habrán chocado, pero está en la vereda, no creo que de la pista lo hayan arrastrado a la vereda. Ha pasado, ¿eh? Ese shock, lo más probable es que sea cardiogénico. Doctor, por ejemplo, se le no le... Discúlpame, no te entiendo bien porque tu audio está como entrecortado. Ahora sí me escuchan. Ya, a ver. Inés. ¿Ahora sí me escucha? Sí, Inés, te escucho. Ah, ya, perfecto. No, sino que le preguntaba, en el caso, por ejemplo, del cardiogénico, ya que puede haber edema pulmonar y éstasis en todas en la vena cava superior, inferior y las pulmonares, habría un problema del murmullo auricular, el murmullo que se escucha en los pulmones, sí, estaría obstruido, se oiría sibilantes, etcétera. Crépitos. ¿Por qué? ¿Por qué crépitos? ¿Qué es el crépito? El crépito, a ver un momento, para ya ir acabando, pero está muy bien que me pregunten eso. ¿Me ven, no? Sí, se ve. ¿Qué es el crépito? A ver, el crépito es un sonido pulmonar que consiste en el sonido que da al momento de que el alveolo se extiende. Cuando el alveolo se extiende, como el alveolo está cubierto de tejido elástico, entonces el sonido que da al momento de tomar aire hace que suene. Y ese sonido es como cuando te frotas el cabello, ¿no? Alrededor del oído. Te frotas. Ese sonido es el crépito. Cuando ustedes tienen alrededor del alveolo agua, dependiendo de la viscosidad del agua, suena un tanto diferente, pero en general, teniendo algo alrededor ya del alveolo, al momento de tomar aire, suena diferente, y ese es el crépito. ¿De acuerdo? Ese es el crépito. Con esa característica, doctor, también se podría hacer ese diagnóstico, ¿no? Sí, es cierto, también. Es cierto, también se puede. Si tú tienes un paciente chocado y sospechas que es cardiogénico, les auscultan los pulmones, y si tienes un oído muy fino y entrenado, también puedes sospechar que eso es cardiogénico. Porque a un paciente choque hipovolémico no le vas a encontrar crépitos, pues, ¿no? Definitivamente. Así es. Muy bien. Y cuando, por ejemplo, en la fibrosis, el tejido elástico se fibrosa, al momento de inspirar suena. Ustedes traten en lo posible de entrenar su oído, poco a poco, ¿no? Y ese es el crépito. Ahora, y ahí terminamos. ¿Cómo distinguir un shock obstructivo de un cardiogénico? Muy complicado. Pero los shocks obstructivos son rarísimos, son muy raros. Porque para que el shock obstructivo consiste, y para eso voy a compartir la pantalla.
el shock obstructivo ocurra, tiene que haber algo alrededor del corazón que esté impidiendo que el corazón se expanda para contraerse. Porque recuerden que el corazón antes de contraerse se expande y se contrae. Entonces, algo que impida que el corazón se expanda, o sea, algo que obstruya, algo que esté alrededor del corazón. Precarga, poscarga aumentada. Por lo tanto, precarga disminuida, hipovolémico, contractilidad disminuida, cardiogénico, poscarga aumentada, porque hay algo que se opone a la salida de sangre, que es algo que está obstruyendo, está alrededor del corazón, obstruyendo que el corazón se contraiga. Eso es shock obstructivo. Doctor, shock obstructivo, ¿cómo lo distingo del shock cardiogénico? Muy complicado. Hay que ver clínica. Paciente que llega chocado, con fiebre, y aparte de eso, por ahí te das cuenta que el corazón, palpas, ecografía rápida, algo, hay líquido alrededor del corazón, o sea, no dentro, sino alrededor, eso es un shock obstructivo, pero no es común. Los obstructivos son infrecuentísimos. Los shock obstructivos son infrecuentísimos. ¿Ok? Céntrense, si bien es cierto que ustedes pueden querer, como yo, tratar de averiguar más del shock obstructivo, por favor, ahorita hipovolémico. Doctor, pero la clasificación y esas cosas por ahí he visto en un libro, cosas de shock, excelente. Sin embargo, la misión que yo tengo con ustedes no es enseñarles minimidades del shock, es enseñarles la fisiopatología del shock. ¿Ok? Uy, si tuviéramos más tiempo, de ahí podemos ver signos y síntomas que tienen el mayor valor predictivo positivo y negativo para shock. Pero vamos despacio. De todo lo que les he explicado, yo más que ahorita que no quiero que me expliquen tanto el tipo 1 hemorrágico, el tipo 2 hemorrágico, no. Quiero que me digan por qué tiene esto, por qué tiene el otro. Cuando eso ya lo aprendan bien, el resto va a ser fácil. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué el shock anafiláctico? Por liberación generalizada de histamina. Perfecto. ¿Por qué la sepsis? Óxido nítrico. ¿Cuál es el shock endocrino? Cuando tienes un déficit total de cortisol. ¿Y cuál es el tratamiento? Dar cortisol. ¿Se dan cuenta? Shock hipovolémico, tratamiento, fluidos. Shock cardiogénico, ¿das fluidos? No, porque lo estanco más al paciente y lo remato y lo mato. Así. ¿Por qué la taquipnia? Sistema energético activado. ¿Por qué la palidez? Por la distribución selectiva de la resistencia vascular periférica. Esa palabra, úsenla sabiamente, porque no la van a escuchar, se las garantizo, no se lo van a escuchar. Todo es resistencia vascular periférica aumentada. Y si alguien lamentablemente todavía está como el que les habla, tratando de aprender, en aquel entonces, va a pensar que es todo el cuerpo. Entonces ya saben que ahora es selectivo, ¿no? Muy bien. El día miércoles vamos a empezar la clase. Yo ya había en algunos de mis alumnos pasado un video